Dios les bendiga, hermanos. Primeramente pueden tomar su lugar. Es un gozo, hermanos, estar aquí el día de hoy. Como le digo, simplemente sabemos que estamos aquí por su gracia y su misericordia. Y el día de hoy, mis hermanos, le comentaba a nuestro pastor que después de dar el mensaje que me tocó, yo dije, bueno, pues creo que tomará un tiempo que vuelva a estar aquí enfrente de ustedes. Pero solo Dios, que por su Espíritu Santo nos llegue, nos da ese entendimiento ahora, y poco a poco, solo por su Espíritu, que va moldeando el mensaje que se compartirá el día de hoy. Amén. El mensaje, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 31 al 36. Cuando lo tengan, venir con un amén. Amén. Lo voy a leer, hermanos. Usted me sigue ahí con su vista. Así dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo de 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar, mis hermanos, para que sea Dios hablando a nosotros. Dios Padre Celestial, primeramente, Padre, estamos muy agradecidos que nos hayas permitido estar aquí el día de hoy. Ahora estamos aquí pidiéndote que seas tú utilizando realmente al hermano que dará el mensaje como un instrumento para tu gloria, y que de igual manera que los hermanos que estarán escuchando puedan recibir esta enseñanza para que tu Espíritu siga enseñándonos, instruyéndonos este buen camino, y que de igual manera este mensaje, aunque tal vez no se nos quede todo, que se nos quede algo que pueda servir para seguir dando testimonio de tu buena gracia y misericordia. Te lo pedimos todo en tu nombre poderoso. Amén. Amén. Amén, hermanos. Primeramente, queriendo dar el contexto de este pasaje, aquí podemos ver, no falta mucho tiempo para que nuestro Señor Jesucristo cumpla el propósito por el cual vino, y Él, siguiendo su ministerio, en el cual, como lo podemos ver a lo largo de los evangelios, continuamente enseñaba. Aquí podemos ver que habla a los judíos, y que simplemente Él les da un mensaje que los judíos no entienden, que tienen un orgullo en el cual, como le digo, en estos versículos, estudiándolos y tal vez apoyándome de algunas predicaciones, podemos notar varios temas que vamos a tocar el día de hoy. Existe la fe superficial, es donde vamos a notar, y la verdadera verdad, la cual también vamos a estar viendo. Y como digo, hermano, empezando, si usted puede leer nuevamente el versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hermano, si usted sigue leyendo de igual manera este pasaje, todo el capítulo 8, podrá notar que en los versículos 52 y 59, esos mismos judíos cambia su creer. Podemos ver donde simplemente por las palabras de Jesucristo le dicen que él entiende que tiene demonio dentro de él. Y como le digo en el versículo 59, hasta lo quieren apedrear por las palabras que ha dicho. Y usted tal vez pueda notar, pero si creyeron, primeramente, ¿por qué este cambio? Y es aquí, hermanos, donde quiero hablar de este tema de la fe superficial. Porque, hermanos, simplemente existe la fe que salva, pero también existe este tipo de fe. Y como le digo, no, realmente esto no es algo nuevo dentro de la Biblia, que tal vez primero se pueda notar ese creer, pero que tal vez por algunas circunstancias ya no. Un mensaje que lo deja muy claro es Primera de Juan 2:19, así dice la palabra del Señor.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, simplemente un tema que se ha dicho mucho y que se ha compartido es sobre si la salvación se pierde o no. Toco este tema porque es un tema que se ha repetido mucho. Tal vez haya otros temas en los cuales pueda hacer un debate, que se pueda hablar, pero quisiera centrarme en esto, que como le digo, simplemente el creer esto es una gran demostración de la falta de verdad que hay en los hombres. Porque como le digo, mis hermanos, esto está en la Biblia, no es algo que nosotros estamos inventando, no es algo que yo pienso, es algo que se encuentra en la verdad bíblica. Porque simplemente, tal vez pueda decir, pues lo escribió un apóstol, tal vez pues simplemente no fue Jesús, pero Jesús mismo lo dice en Mateo. Vamos a ir a Mateo 7, 21, 23, así dice la palabra del Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, realmente, como le digo, bíblicamente lo dice, y como le digo, lo hemos visto. No sé si usted ha tenido ejemplos de, tal vez puede decir, pues yo miraba a tal persona muy gozosa, muy fiel, muy creyente, pero por una circunstancia ya no lo reconozco. Y ciertamente, hermanos, algunas personas, tal vez con el liderazgo en iglesias, para no herir a la iglesia, tal vez dice, pues es que no eran, pero la perdieron la salvación. A veces, leyendo de igual manera por redes sociales, decían, hay veces que lo dicen para que el hermano tenga más temor, para que entienda que la puede perder. Pero eso que causa, mis hermanos, un temor en nosotros, no un gozo, un temor. Porque si usted puede tal vez tener esa experiencia, yo la conocí, de que si decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo que se puede ganar. Y pues para ganarla sabemos que es seguir la ley de nuestro Dios. Estamos poniendo un margen perfecto para el hombre que no puede cumplir. Y eso realmente, hermanos, afecta. Realmente, como le digo, he conocido ese afectamiento que dice, no, es que si no hago esto no soy perfecto, tengo que hacer esto y esto, que al final del día afecta tanto relación personal con familia, relación personal con el trabajo, y eso no es así. Porque le digo, mis hermanos, ¿qué ejemplo damos ahí? Porque créanme, hermanos, recuerdo y cuando se mencionaba, pues de aquí 2 o 3 somos, pero en vez de uno salir de la iglesia gozoso por otro mensaje, salía dudando. Entonces, ¿ahora qué más debo hacer? Tengo que ayunar mejor desde tal hora a tal hora para hacer, porque entonces solo no venir a la iglesia no basta, tengo que hacer algo más y más. Pero eso, hermanos, como le digo, al final del día no ayuda a nuestros corazones. Y créanme que, como le digo, hasta hace que se aleje más una persona. Y eso no es bíblico. Y como le digo, eso ocasiona que sea por falta de verdad. Porque, hermanos, sinceramente, si decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo está incompleta. Amén. Y que al final del día no es un buen pastor. Decía nuestro hermano Antonio, él es un buen pastor, porque la misma Biblia lo dice. Porque, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas ovejas me las dio mi Padre, y nadie les arrebatará de mi mano, porque mi Padre es mayor que todos ellos. Es como le digo, nosotros al decir eso estamos decretando, estamos diciendo que es perfecto nuestro Señor Jesucristo, y no es verdad. Como le digo, es importancia de conocer la verdad. Y como le digo, hermanos, simplemente vemos ahí la parábola del sembrador. Realmente, cuando se menciona, cuando cae la semilla en los pedregales, que dice da su fruto, pero vienen los peligros de este mundo. Siento un gozo, pero llega el afán, llega la ansiedad, llegan, como podemos ver, problemas de aquí, y es arrancado. Pero si estamos fundamentados en la buena tierra, en la buena verdad de nuestro Señor Jesucristo, no seremos arrebatados.
Es algo bíblico, mis hermanos, que a lo mejor usted pueda decirme, pues sí es cierto, tiene razón, no entiendo por qué lo dices, es algo que sabemos, pero hermano, no crea que simplemente esto es algo que muchos niegan. Es algo que, como le digo, ahí en redes sociales uno pone tal vez esta explicación y no falta, no hermano, esto está mal, esto no. Ahora entonces somos libres de hacer lo que queramos. Vamos a tocar este tema más adelante, pero como le digo, mis hermanos, eso es por falta de verdad. Y no estamos lejos de aquí de esas cosas, no es como que digamos, eso pasa, hermanos, no sé, en otro país. Aquí mismo pasan todas esas cosas. Y como le digo, hermanos, una verdad que no acepta el hombre es que somos pecadores. Somos imperfectos delante de Dios. Y que sinceramente, en este versículo, como le digo, los mismos judíos tienen un orgullo de no aceptarlo. Decía nuestro hermano Tony, es cierto, ellos mismos no, por ese orgullo se ciegan, no recordando que ellos fueron esclavos en Egipto. Pero aquí podemos ver que Jesucristo no habla de una esclavitud física, podríamos llamarle así, una esclavitud espiritual. Porque, hermanos, simplemente es algo, una verdad que debemos reconocer. Somos pecadores. No significa, porque como le digo, simplemente recuerdo a nuestro hermano Juan cuando nos enseñaba cómo evangelizar, cómo llegar a la gente, pues demostrándole que, preguntando, ¿tú quieres ir al cielo? La persona nos puede decir, pues sí, yo estoy bien con mis papás, trabajo bien, no tomo, no hago esto, pero confrontando con la ley de nuestro Dios es diferente. Y algo que quisiéramos decir, hermano, una frase, decía, cualquier incumplimiento de la ley es pecado. Entonces hacemos pecado. Y nuestro mismo Jesús nos dice qué pasa con los que hacen pecado. En el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la verdad. Somos esclavos del pecado porque hacemos pecado. Porque como le digo, simplemente nadie puede cumplir la ley. Y como le digo, hermanos, esa es la primera parte que debemos aceptar. No tener ese orgullo como los judíos, que podemos ver que luego nuestro Señor Jesucristo les dice que ellos son esclavos, se alzan tal vez y decir, pero ¿cómo lo dices? Casi diciendo, no sabes quiénes somos nosotros, hijos de Abraham, hijos de Jacob. Y como le digo, hermanos, es el orgullo natural del hombre, que todos tenemos, porque así hemos nacido. Y como le digo, hermanos, al conocer esto, Cristo no nos deja simplemente con decir, pues ya, esclavo del pecado eres, vamos, lo que sigue, sino nos da una solución, una respuesta para qué hacer. Ahora entrando en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos da la respuesta de cómo tener esa libertad, conociendo la verdad. Amén. ¿Cuál es esa verdad? Hermano, la única verdad es que solo por Jesús, por sus sacrificios, por su sangre derramada, somos salvos. No por nuestras obras, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la verdad, como le digo, y es algo que también no se acepta. Porque le digo, mi hermano Dan, estamos platicando y él, me agrada esos momentos que tenemos de plática, yo y él. Me dijo, estaba viendo una predicación de Super Michelin que me salió donde hablaba de este tema, de la salvación, y en los comentarios miraba que decía, pues está bien, pero me gusta pensar que yo escogí a Dios, y así me gusta quedar. Y es ahí donde vemos, mis hermanos, no es fácil quitar ese orgullo que tenemos. Y como le digo, hermanos, es algo que bíblicamente está, reconocer que solo en nuestro Señor Jesucristo está la salvación. Su misma palabra lo menciona. Es su único nombre de salvación. El apóstol Pablo lo decía al concilio en Hechos 4:2. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Solo en Él. Y le digo, hermanos, es tan impresionante las verdades que usted puede encontrar en la Biblia. Porque es así, mis hermanos, no estamos yendo a otro libro, no estamos diciendo, pues aquí en el libro de tal hermano que escribió. No, hermanos. Es el propósito de esta iglesia, es el propósito de cada hermano que se pare enfrente de ustedes, compartir la Biblia. La única verdad es que la tenemos. Y como le digo, hermanos,
podríamos seguir y seguir. Y en verdad, hermanos, es como le digo, cuando Dani me dijo su comentario, yo dije, es que no somos capaces de reconocer que nosotros no podemos. Eso nos hace sentir inferiores. Pero, hermanos, lo que somos delante de nuestro Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Como le digo, hay muchos versículos que lo refutan. Romanos 3, vamos a buscarlo, 10 al versículo 12. Así dice la palabra de nuestro Señor, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como le digo, mis hermanos, realmente es la única verdad, que somos faltos, realmente, que solo en Cristo hay salvación. Una frase que me decía mi hermano Antonio cuando me tocó tal vez dar un mensaje, y se me queda mucho: Cristo es la centralidad del nuevo pacto. Amén. Existió un pacto con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés que se hizo, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene aquí, cuando hace la Santa Cena, nos dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Como le digo, y se menciona también que simplemente algunos decían: ¿cómo vamos a beber la sangre? ¿Cómo vamos a comer su cuerpo? Pero mis hermanos, ahora entendiendo que hablaba de ese sacrificio en Dios. Y como le digo, hermanos, somos libres ahora. Esa obra ya se hizo, no está por hacerse, no está, como le digo, está a tiempo de hacerse, ya se hizo. Ya somos libres. Amén. Como le digo, realmente solo un hombre nos puede hacer salvos, y no cualquier hombre. Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en el Hijo. No dice solo en el diezmo, solo en que llegues más temprano, más 2 horas antes, no solo en el bautismo, solo en el Hijo. Eres libre. Y como le digo, hermanos, simplemente esto, no queremos llegar al punto de que piensen que hablamos de un libertinaje. Esto no es así. Claramente, y no es coherencia, no es puede decirse casualidad, sino solo por Dios que hace esto. El hermano Chuche el domingo pasado nos hablaba de esto, de que éramos esclavos del pecado y que ahora somos libres. Y como le digo, mis hermanos, usted es ahora libre. Eso no significa que dejará de pecar, pero aquí es lo que cambia. Pecaremos indirectamente porque seguimos siendo carne. Es lo que tenemos aún, seguimos siendo carne. Pero ahora, hermano, que usted tal vez pueda cometer un error en su vida, ahora hay un sentir en su corazón de arrepentimiento. Tal vez usted pudo alzarle la voz, tal vez a su esposa, tal vez a su hijo, pero en usted hay ese sentir de perdón, de arrepentimiento. Y esto es por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Dado por el arrepentimiento, dado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, ya no vamos a hacer ese pecado por ese espíritu que hay en nosotros, porque esa es la forma de entender si realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y si no. Era algo que yo antes, cuando 2 años atrás me parece, yo decía: pero entonces ¿cómo se da cuenta uno? Y viendo una enseñanza breve de Super Michelin, mencionaba esto: cuando tú oras, pecas indirectamente porque sigues siendo carne, te arrepientes en ti. Está esa sensación, no sé si, y la tenemos que haber sentido ustedes, hermano, que está aquí, y yo, de decir: Cristo perdona, Dios perdóname. En verdad, lléname más de tu Espíritu Santo. Quita más ese lado pecaminoso mío y lléname más de tu Espíritu para andar por ese camino precioso. Amén. Y como le digo, mi hermano, todo lo que se expone aquí debe estar respaldado bíblicamente. Y como le digo, el Espíritu que está en nosotros es por medio de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como le digo, simplemente nuestro Señor Jesucristo no lo dice. Veamos ahí en Juan 16, en el Evangelio de Juan 16, capítulo 7,
nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, a sus 12, hace la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? Lo dice mismo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está, claramente. Ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es lo que hace la obra en nosotros. Y como le digo, hermanos, simplemente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es ahora que mora en nosotros. Es ahora que, como le digo a nuestro hermano Felipe, había veces que abría su Biblia, personalmente yo leía, y pues eran palabras para mí extrañas, palabras que para mí no tenían algún entendimiento, una dirección. Pero ahora que podemos abrir nuestras Biblias, sentarnos a leer, entendemos. Amén. Pero esto no es porque nos hayamos vuelto más inteligentes, puede decirse nombre. Es por su Espíritu Santo en nosotros, que nos abre el entendimiento, que nos ilumina con esa gran escritura que nos habla. Y realmente, como le digo a mis hermanos, esto es de alabanza, es de glorificarse, de que usted o yo no aportamos nada a esa salvación. Y esto realmente es, como le digo, es pura gracia y misericordia. Y no nos hace sentirnos mal, de decir, pues yo no podía. Nos hace sentir gozosos porque entendemos el amor de Dios hacia nosotros, el cumplimiento de su justicia también. Pero por medio de su Hijo unigénito es que nos da ese amor. Es que se cumple su justicia, pero se cumple su misericordia en nosotros. Y como le digo a mis hermanos, es un gran gozo, ¿saben? Créame que le puedo decir personalmente, antes no lo entendía tal vez, o yo sí tenía esas dudas, o cuando mi padre nos decía, no, pues es que ahora somos libres. Sí llegaba ese pensamiento, pero pues, nos decía, pero hay una libertad, hay un libertinaje. Cristo, su Espíritu Santo nos enseña cuál es. Amén. Su Biblia nos enseña. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me es de beneficio. Entendamos, hermanos, que realmente, como le digo, somos libres, pero realmente ahora por su Espíritu podemos realmente sentir y obedecer a nuestro Dios. Él intercede a nuestro Padre, a nuestro Dios, por nosotros. Amén. Pero como le digo, Dios aborrece el pecado y nosotros hemos pecado. Como le digo, Dios es un Dios perfecto. Él tenía que ser justicia, pero es un Dios tan amoroso que envió a morir a su Hijo unigénito en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y como le digo, hermanos, simplemente es un gran gozo, pero en el tiempo se pasa volando cuando estoy aquí arriba. Tal vez ya para concluir, y el texto que realmente yo quería centrarme es versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tal vez yo lo entendía de otra forma, tal vez yo decía, bueno, pues aquí no veo a Cristo, yo siento que nada más es porque ya nos dicen la verdad, pero podemos ver que aquí está Cristo en este versículo. Porque leyendo más detenidamente y tal vez con algo de detenimiento, conoceréis la verdad. La única verdad es que somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la verdad, nuestro Señor Jesucristo nos hará libres. Su Espíritu Santo, morando en nosotros, nos da esa libertad. Amén. ¿Qué diferencia, mis hermanos? Antes tal vez leer el texto de corrido y decir, bueno, pues aquí, pues ya lo entendí. Pero centrarnos en que su Espíritu Santo hable por medio de nosotros y nos haga entender, nos haga gozarnos. Y en verdad, mis hermanos, créanme que Él pagó por sus ovejas. Como decía nuestro hermano Tony, somos sus ovejas. Amén. Y como le digo, nadie nos quitará de su mano. Es un gran gozo, mi hermano, como le digo, y simplemente un texto para
los textos para finalizar. Como le digo, 2 Corintios 5:17, que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Estamos en Cristo. Amén. Nueva criatura seremos, mis hermanos. No seremos los mismos. Seremos mejores por medio de su Espíritu Santo. Amén. No me puedo estar en estatus de decir, no, pues ya voy a ser mejor que un vecino. No, mi hermano. Seremos más santificados por su Espíritu Santo y eso nos hará hasta más humildes ante eso. Porque ahora, como le digo, mi hermano, tal vez usted antes podría enojarse por cosas con facilidad, pero ahora tal vez pues, lo piense, se calma, y no es por usted, es por su Espíritu Santo. Como le digo, esto es lo que tal vez personas que piensan que esto es libertinaje no entienden. Que ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. No perfectas porque somos carne, Amén. pero ahora somos santificados por su Espíritu Santo. Amén. Y como le digo, hermanos, para no tomar más tiempo, lo que dice el Evangelio de Juan 14:6. De igual manera es un precioso versículo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como le digo, hermanos, ahorita podemos decir pues más claro que el agua este mensaje, esta palabra, pero como le digo a mis hermanos, pero otras personas aún no llega ese entendimiento. Como le dije, no se pierde la salvación, todos somos salvos. Nosotros no decidimos quién es salvo y quién no es. Nosotros no tenemos ese conocimiento, tal vez podamos ver por sus acciones, tal vez, pero nosotros no somos quienes deciden quién va a ser salvo. Solo Dios. Es por eso que nos dice, nos manda que llevemos el Evangelio a toda criatura. Amén. Porque, hermanos, simplemente, y como le digo, lo entiendo, nos duele que tal vez no esté familia de aquí de nosotros, tal vez personas que queremos. Pero es como le digo, por eso Dios nos lo dice, pues ya, los que estamos aquí ya son todos. No sabemos, no sé nada. Dios tiene aún más personas en las que puede cambiar. Y para eso nosotros estamos aquí en la vida. Para seguirnos preparando, para seguir conociendo su única verdad. Porque, hermanos, si no conocemos la verdad, ¿cómo la vamos a dar a conocer? Amén. Es así. Porque créeme que ahora que usted tal vez pueda leer la Biblia y estar más fundamentado en su palabra, usted puede tener esa seguridad que el Espíritu Santo le da para ir a enseñar, para ir a predicar. Tal vez usted pueda aprender la Biblia y tal vez no esté aquí enfrente. Tal vez ese no es el don que Dios le puso. Pero que tal vez si usted es de unas personas que se le hace fácil comunicarse con otras personas, que se le hace fácil a lo mejor entablar una conversación. Por eso necesitamos prepararnos. Por eso necesitamos seguir leyendo. Como le digo, no lee simplemente el hermano que va a pararse aquí. Tiene que leer todos mis libros. No solo decir, ¿dónde dejé mi Biblia? Pues en el mismo lugar que la dejé el domingo. No, mis hermanos, sino simplemente prepararnos. Amén. Porque, ¿verdad? Usted sabe que el Espíritu Santo abre ese entendimiento para usted. Como le digo, mi hermano, simplemente nos dolemos que varias personas no entiendan aún. Porque eso tenemos que sentir. No sentirnos como un ego de decir, pues es que yo sí entiendo. Mira que no entiende. Eso no habla de los frutos del Espíritu que tiene que haber en nosotros, mis hermanos. Esa es la invitación a autoexaminarnos para seguir entendiendo y comprendiendo. Porque la misma palabra lo dice. Crece ese fruto, pero por toda cosa del mundo es arrancar. Así que sí puede pasar que se haga un gozo primeramente. Pero en verdad, hermanos, no puede haber un gozo si no está fundamentado en la palabra. Amén. Y por eso le digo a mis hermanos un mensaje rápido ya para terminar. Si, hermanos, si usted le dijera el día de mañana, nuestro Señor, nuestro Dios, en una oración le dijera, tu familia va a ser salva, tu amigo más íntimo, más querido va a ser salvo, pero no te voy a utilizar a ti, voy a utilizar a tu hermano, un ejemplo, hermano Felipe. Pero el hermano Felipe tendrá que leer más y más mi palabra. No estaríamos encima del hermano Felipe diciendo, el hermano sí leyó lo que tenía que leer. Así debemos estar nosotros, mis hermanos.
leyendo cada día su palabra, porque debemos estar dispuestos para que Dios nos utilice como instrumentos. Porque le digo a mis hermanos, nos dolemos que tal vez no veamos a muchas personas aquí, que veamos llenos lugares de perversión y no aquí en las iglesias, pero de igual manera, mis hermanos, por eso les digo, sigamos aprendiendo de su palabra. Es lo que le puedo ver. La verdad está aquí, la verdad es Cristo. Y como le digo, el hermano que está aquí enfrente, pues simplemente sí quisiera estudiar más la palabra, pero yo no soy una persona que diga, no, pues es que como ya leyó la palabra 5 veces, por eso lo dice con esta forma de hablar. Y decía el hermano Felipe, el mismo Espíritu Santo que está en el hermano Felipe, es el mismo Espíritu Santo que está en usted. Amén. Dios es uno. Amén. Y es como digo, mis hermanos, realmente es una invitación. Sigamos leyendo las Escrituras, sigamos, aunque sea, como le digo, teniendo esa disciplina en nosotros, no quedarnos así como de, bueno, pues que su Espíritu Santo obra y que pues de repente que me llene rápido de conocimiento, o decir, yo no voy a preparar nada, ya que el Espíritu Santo, pues que me vea. Esa no es una actitud, hermano, de un creyente, sino que, no le digo, hermano, si usted tal vez se le dificulta la lectura, tal vez no está acostumbrado, tal vez le pesen los ojos a lo mejor, con un versículo diario, una predicación que puede escuchar. Antes, para mí, se le voy a decir, mis hermanos, las predicaciones se me hacían muy largas. Decía, está en 50 minutos. Decía, bueno, mejor me pongo a ver algo más. Pero hermanos, ahora, que es por el Espíritu Santo, no por uno mismo, el Espíritu Santo, que ahora dice como que me faltó más. Acabamos de escuchar tal vez al hermano Antonio, escuchamos al hermano Chucho, al hermano Juan. Ya se acabó, pero hubieran empezado mejor antes. Por eso le digo, mis hermanos, Dios es tan grande, tan misericordioso, su obra es perfecta. Y todo se lo debemos al sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan orando, mis hermanos, por mí. Como le digo, pues yo quiero seguir mejorando. No crea que yo, la otra predicación, dije, pues ya lo hice bien, pues ya nos quedamos así. No, mis hermanos, yo siempre quisiera perfeccionar. Su Espíritu Santo nos perfeccione. Como le digo, si oran por mí, porque le digo, pues hoy joven todavía no quisiera también sentir ese gozo que vean a su hermano Toño, que vean a su hermano Felipe, que vean a mi papá también. Como le digo, es el Espíritu Santo. Amén. Está en nosotros y puede cumplir esa obra. Amén. Y como le digo, mis hermanos, sigamos orando por esta iglesia, por los hermanos que ha dispuesto nuestro Señor para poner aquí enfrente. No es nada fácil, tal vez preparar esto, como le digo, no es que pues en una hora me lo aviento ahí escribiendo. Hay veces que nada más, pues de repente se me viene una idea, empiezo a hablarla y se me olvida escribirla. Pues bueno, volviendo a entenderla. Pero como le digo, no, simplemente sigamos hablando por esta iglesia, sígale pidiendo a Dios esa paciencia, esa fe en Él de las familias en las cuales queremos ver aquí. Yo sé que no es fácil tener esa paciencia, somos carne. Se lo puedo decir a título personal, cuando pasó circunstancias en mi vida, yo le pedía paciencia, porque uno no comprende por qué pasan las cosas, uno se duda mucho de decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero es como le digo, ahora pedimos perdón a Dios por dudar, y le pedimos paciencia, porque todo lo que Él haga es perfecto. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ya con un canto que tenga nuestra hermana Lupe, nos vamos despedidos.